Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva edición del Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Luisito. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Todo muy tranquilo, ¿no? Demasiado. Luis, no es la primera vez que tenemos escándalos que involucran a un presidente de la Nación. Me gustaría no hablar de Alberto Fernández, sino de la presidencia de la Nación, de la institución presidencial. Así es. ¿Cómo queda la institución presidencial en tu visión frente a la opinión pública? Una institución que ya venía degradada porque Alberto Fernández, recordemos que fue desplazado del bicentro del poder a partir de, digamos, agosto, julio del año 2022. Pero, ¿cómo, en tu opinión, esto afecta el prestigio de la institución presidencial? Bueno, vos viste que la institución presidencial, Sergio, estuvo sujeta como siempre como un ciclo, ¿no? Vos tenías presidentes débiles pero institucionalizados y presidentes fuertes pero que hacían un poco de, ¿qué te puedo decir? Sobreactuación de poder. O sea, vos estabas entre el institucionalismo débil de la Rúa, ¿no es cierto? O el accionismo autoritario. Alberto combinó Lo peor de la... débil y autoritario, ¿no es cierto? Fue una cosa... Y en un punto, viste, replica esta cuestión, vamos a decirlo técnicamente, de los machirulos, ¿no? Que son prepotentes porque son impotentes. Yo creo que lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Es una institución que ya está degradada. Y me parece que se le está dando muchísima relevancia política a esta cuestión, que lo tiene su efecto, ¿no es cierto? Pero no se está rescatando lo que tendría que ser lo importante de esto, que es los avances, ¿no es cierto?, en la lucha contra la violencia familiar, especialmente de los hombres contra las mujeres, pero también del otro lado. Porque vos sabés los clásicos, y eso vos sabés muy bien, los republicanos clásicos, los romanos, Polibio, Cicerón, hablaban de una doble corrupción, ¿no? Porque tanto es corrupción cuando vos privatizás lo público, o sea, la Ferrari es mía, pero también cuando vos publicitas, le das carácter público demasiado a lo privado. Porque queda el ambiente inundado de cuestiones que no son relevantes para la discusión pública. Esto es relevante a la discusión pública, ya te digo, en términos de ser consciente cada día más de estas desigualdades, de la violencia de género y todas estas cuestiones. Pero no vamos por ahí, ¿no? Lo que estamos haciendo es ensanchar la grieta con esto, ¿no es cierto? Decir, bueno, fíjense lo que son nosotros. Realmente esta situación es muy desagradable porque te muestra que la violencia está en todos lados. Inclusive puede estar en el pináculo de poder, ¿no es cierto? Así que imagínate un presidente con todos los recursos de poder que tienen, ese hiperpresidente, pero destinado a estas cuestiones, ¿no? Horrible. Pero ¿cómo separás, pongámoslo en términos más teóricos, ¿no?, mirando la opinión pública, cuestiones que, bueno, coincidimos que son fundamentales, que tienen que ver primero con derechos o con temas que habían quedado desplazados de la sociedad por diferentes motivos, por hipocresía, por prejuicios, y que por suerte se pusieron, creo yo, en el lugar adecuado para que se discutan los temas que son más difíciles, justamente son los que deben tener más interés público, ¿no? Sí. ¿Cómo evitás que haya una mala politización? ¿Vale decir que Después de decirte lo que dije, yo creo que es imposible. ¿Por qué? Es un riesgo enorme, ¿no? Sí, porque entramos en una matriz de individualización y de particularización que nos dan los medios, ¿no es cierto?, que te da esta nueva narrativa, ¿viste? Que hoy hay todo un revisionismo sobre las vidas ¿no? Y acá lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Si entramos en las vidas privadas de nuestros héroes y los motivos que llevaron a actuar, y yo creo que se quedan solamente los caballos en las plazas. Y alguno que otro no, ¿no? Digo, es así. Testigo, ¿no? Claro, porque hizo la vista gorda con tal de comer, ¿no? Porque realmente, si vamos al motor, ¿no es cierto?, de la humanidad, que se dice siempre que es esa rama torcida, siempre está la ambición, siempre está el egoísmo, siempre está la envidia, ¿no es cierto? Lo bueno es que, como decía el federalista, ¿no?, de los Estados Unidos, ese gran libro de Madison Yale,
tiene que haber instituciones para canalizar la ambición, ese motor, Claro, hacerlo claro. para que sea bueno para todos. Bueno, en la Argentina no funciona muy bien eso. ¿Hay alguna cosa positiva de este drama, de esta cosa aberrante, horrorífica? Bueno, tiene que investigar la justicia y hay que obviamente siempre mantener el principio de presunción de inocencia. Bueno. Pero ¿hay algo positivo Bueno. que podamos rescatar como para que la sociedad aprenda de esto y no vuelva? Te doy un ejemplo. Escribí, seguramente mal, en La Nación un artículo donde yo decía, bueno, tiene que haber dispositivos dispositivos institucionales como para elevar el umbral de control a los presidentes y a los principales políticos. Yo ¿no? creo que ese es un punto importante, ¿no? Me parece que los presidentes se van a cuidar, por lo menos los presidentes, los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Que ya no disfrutan de un arcano y de una protección, ¿no es cierto? Tan fuerte, porque ya tenés un caso que no. Ahora vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Ahora, no, por supuesto, pero tiene que haber, ¿crees vos, elementos que garanticen que esto no vuelva a pasar, independientemente de las personas? O, Sí, claro, sí. Que no Porque exista, todos ¿no? están propensos. Vos viste que se dice que para conocer a una persona hay que darle poder, ¿no? Pero previamente no sabemos quién. Así Claro. que tiene que haber una situación preventiva. Aquí pasa un poco lo de las películas que mirábamos, ¿no? Que el presidente era protegido por el servicio secreto, ¿no es cierto?, de los delitos que cometía en muchas películas, Así ¿no? es. Esto es un punto. Esto es un punto, porque finalmente los presidentes mismos tienen que pensar que después pueden ser hasta entregados, ¿no? Porque si hay foto, hay video. Bienvenidos al Tornillo, aquí por el canal de la ciudad. Vamos a ir ahora al desarrollo del programa. No se vayan. Es un traslado de deuda del Banco Central al Tesoro. Es lo mismo que hizo Herman González con los Bonex 89. Yo creo que está bien la parte fiscal y monetaria en el sentido de achicar el gasto, pero la parte social yo creo que falla. Se nota una caída del consumo y por lo tanto una recesión muy grande de la industria, de la construcción y del comercio. Nuestro invitado estelar esta noche es el doctor Orlando Ferreres. Orlando, Qué gustazo. gracias por venir. Muy bien. Muchas Buenas gracias, noches. ¿Qué Orlando. tal? Muy bien. Por favor. Orlando Ferreres es graduado de Economía en la Universidad de Buenos Aires, fundador y presidente de la consultora Orlando Ferreres Asociados. En el año 1989 fue viceministro de Economía y fue uno de los fundadores del CEMA, el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, que luego se ha convertido en universidad. Orlando, un placer tenerte con nosotros. La verdad que Muchas es gracias. una Yo oportunidad estoy acá. única. Hace mucho queríamos charlar contigo en dos dimensiones distintas. Muy bien. Primero por tu experiencia en la función pública y aparte por tu, obviamente, visión como economista. Si te parece, empezamos por lo primero. Bueno, Estamos en un clima transformacional que en la Argentina pasa tal vez una vez cada 30 años. claro, cada 30 años, Con suerte, ¿no? con suerte. Vos estuviste en la última vez que había pasado esto y tuviste la responsabilidad de, bueno, poner en práctica un plan económico que eventualmente prosperó, que terminó Exacto. al año y medio, a los 2 años, ya realmente viendo los frutos del esfuerzo Claro. anterior. ¿Ves alguna similitud con lo que estamos experimentando ahora o eran etapas totalmente distintas? No, eran parecidas. Ahora se dice que hubo una hiperinflación, pero fue de 17.000%. En la época que yo estuve como viceministro, que Roy era el ministro y murió enseguida, a mí me tocó 46.500.000% en un mes. Lo que se dice una Equivalente cifra anual, ¿no? Qué locura. O sea que y me tuve que embarcar yo mismo a ver qué hacíamos, por dónde empezábamos. Fue bastante difícil, pero al primer mes tuvimos 6% de inflación. Claro. O sea que el resultado fue bueno. Pero faltaban hacer muchas cosas porque era una verdadera hiperinflación ya desatada, ¿no? Así que nosotros hicimos un plan de 150 medidas para ir aplicando. Y aplicamos el 6% en ese año. Después vino Herman González y después vino Cavallo y siguieron aplicando más o menos el mismo plan, con lo cual se llegó a un buen resultado. Yo creo que sí, así fue. Ahora es parecida a esa época porque hay mucha tendencia a actuar contra la inflación, aunque este mes fue de 4, no es tampoco tan baja, tampoco era más baja de los últimos 20 meses o algo así, pero yo creo que en aquella época después tuvimos una segunda etapa que fue
la provocada por los sindicatos que quisieron un 40% de aumento. Yo le dije a Menem que no podíamos porque ya habíamos calculado todo con un modelo matemático y que ya estaba incluido. Pero digo, como me hicieron el acto en River, yo no le puedo decir que no. O sea, tengo que decirle que sí. Entonces tuvimos una segunda hiper En más marzo. chica En en marzo del marzo, 90. exactamente. Claro. O sea que, y después de ahí ya estuvo todo bien. Marzo del 90. Hay algunos funcionarios del gobierno que, off the record, te dicen, el presidente entiende todo. No le Sí. tengo que explicar lo que hay que hacer, No porque es economista. porque es economista. ¿Es algo importante eso, que el presidente comprenda la naturaleza del fenómeno que Sí, debe yo ser creo que sí, solucionado? muy importante, porque uno tiene que explicar muchas cosas muchas veces. Con un presidente economista no hace falta explicar muchas veces, rápidamente lo entiende. Yo creo que está bien en eso, está muy claro también en lo que va a hacer. Lo dijo antes de asumir, lo cual lo ayuda mucho a tener que cumplir ahora con lo que dijo. Está bien, yo creo que la cosa va bastante bien, un poco lenta en mi opinión todo, pero bueno, también eso depende mucho de cómo uno diagnostique el problema. Para mí, por ejemplo, con el tipo de cambio y el 2% mensual es un poco, porque no están declarando todo lo de la soja y todo lo del campo, que podrían aumentar las Claro, reservas. que es Efectivamente el gran sería tema, ¿no? La un reserva. tema clave para poder salir del cepo. Entonces, como tengo el 2%, no puedo salir del cepo y entonces no me declaran los derechos de exportación porque son altos Claro. y el tipo de cambio neto es demasiado bajo, con lo cual no tengo reservas. Pero yo creo que eso es un tema instrumental, se va a arreglar. Claro. En su momento, la convertibilidad funcionó como una especie de mástil en donde Ulises se ató, ¿no? Para no escuchar Claro. los cantos de la sirena, diría Tal cual. Adolfo, ¿no? Claro. Y Elster. ¿Cuál es hoy? ¿Tenemos hoy ese mástil a donde atarnos? ¿O es la voluntad presidencial y de alguna manera la sociedad que apoya y también, por lo menos, no protesta? Bueno, yo creo que hay un mástil que el gobierno se puso como objetivo, que es bajar el gasto público. Y con eso, bajo el gasto público, también controla la cantidad de dinero que le tiene que dar el Banco Central al Tesoro. Esas son las dos claves. Pero se olvidó la parte social, que es importantísima para un gobierno, y ha caído el salario real tanto de la gente que está formalmente ocupada como los del empleado del sector público y también los informales, que ha caído más que en otros sectores. ¿Y ya eso se empezó- debe a la lucha inflacionaria, Orlando? O sea, la recesión es un elemento importante en la lucha inflacionaria en este Sí, momento. también lo es. O sea, el hecho de que no haya demanda o que la demanda tenga sus problemas para poder llegar a fin de mes, lo es. Ahora, no hay tanta recesión porque los sectores que tienen recesión son la industria, el comercio y la construcción. Claro. Pero está compensado por el agro, que tiene un aumento muy grande, más del 100%. Claro. Pero eso, y Impacta el la trabajo. energía, que La también tiene energía, aumento del lógico. 9%. Entonces, en el segundo semestre va a ocurrir lo contrario. El campo ya no va a dar, así que el logro del crecimiento va a venir del salario real Claro. y del consumo privado. Y eso, Porque la muy bien, inversión no va a tener grandes Porque respuestas. el consumo privado en la Argentina muchas veces lo que hace es demandar más dólares, porque naturalmente, ¿no?, la estructura económica necesita de importaciones y eso demanda dólares, ¿no? ¿Cómo ves la cuestión de los dólares que uno se ilusiona que vengan y engrosen las arcas del Banco Central, pero es un interrogante? Sí, eso es un interrogante. Bueno, además ahora están por bajar el impuesto país. Claro. Le van a bajar 10 puntos ahora en septiembre y el resto a fin de año. Eso es una bajada de impuestos. Totalmente. Y bueno, por ahí puede andar bien, pero lo que la gente quiere es ver el dólar más o menos marcando un nivel de tendencia. ¿Cuánto da la paridad teórica de equilibrio hoy? Claro. O sea, el tipo de cambio que debería ser el mástil para atarse. 1.430 pesos. Entonces está un poco alto comparado con los 950 que está el tipo de cambio Claro. Y casi un oficial. tercio, ¿no? ¿Tuvieron ustedes este dilema de, con una política pro reformas, pro mercado, el dilema de convencer al sector privado, lo que ahora llamamos círculo rojo, en esa época no se llamaba así, ¿no? Lo llamaba así, ¿no? A convencerlo de que hay un compromiso, de que el rumbo está claro, de que no va a haber vuelta atrás? ¿Cuál era el vínculo con el Bueno, establishment? nosotros convencíamos porque éramos de Bunge y Born. Claro. Yo era el economista principal, Totalmente. en ese momento era Claro. gerente Roy y general. Rapanelli venían de...
Claro, Bunge. y vino Roig primero como Claro, ministro que y falleció yo como al mes. viceministro. Claro. Nosotros hicimos un plan de muchas medidas, de 150 medidas que había que ir aplicando en 7 años, porque Claro, tampoco obvio. se puede aplicar todo enseguida. Entonces, en ese sentido estábamos bien. Muchas de las cosas que dice Milei hoy van a dar resultados dentro, según él dice, dentro de 30 años. O sea que como que no nos vamos a percibir nosotros. Claro. Es como plantar un árbol. Claro, como plantar un árbol que alguno lo verá. Un roble. El nieto lo puede llegar a ver. Ojalá lo vean. Ojalá lo vean. No se vayan antes. No, mamá. No, bueno, ese componente, quiero insistir con el interrogante, porque yo veo muchos funcionarios del gobierno frustrados porque tienen la sensación de que los propios no los entienden, ¿no? Claro. O que los corren por derecha cuando dicen, mira el resultado fiscal, bueno, te puede parecer que no es del todo sustentable, el atraso de las jubilaciones, los salarios del sector Realmente. público, Ese es un punto pero fantástico. se sienten con mucha frustración, Sí. ¿no? Vos sabés que hay un tema que hay una contradicción un poco en términos, bueno, todos somos contradictorios, pero digo, por un lado, lo que vos decís, Orlando, un gobierno que plantea realmente cuestiones estratégicas Claro. en economía y en cultura También. social, Sí, económica claro, y política. claro. Y en política no tiene más remedio que ser muy coyunturista, ¿no? Porque es un productor de contenidos. Claro. ¿no? Entonces, el Twitter es absolutamente una cosa que tenés que llenar minuto a minuto. Exacto. Entonces, eso me parece que, no quiero ser psicólogo político, No, porque pero acá es un estás un buen punto. politólogo. Es un No, buen pero él punto. está aprendiendo la parte política porque le parecía que podía hacer de todo. Ahora vio que tiene que ir Totalmente. negociando. en Ahora, el parte. ejercicio del poder es implacable, vamos a decirlo. Sí, ¿no? por Más que, supuesto. que es por algo supuesto. más, o sea, más grande y más chico que la política, el ejercicio del poder. Está bien. Uno se va desgastando con el uso del poder en la medida que va pasando el tiempo. Tal cual. Y bueno, eso tiene que lograr resultados y no que la gente no llegue a fin de mes. Tiene que llegar a fin de mes para estar conforme y el año que viene hay elecciones. O sea que Pero es tiene un gran que- entusiasmador. Claro. ¿eh? Sí, claro. No, bueno, sostiene niveles de apoyo en la opinión pública, nosotros lo medimos todo el tiempo, Orlando, que la verdad te sorprenden teniendo en cuenta el nivel Son de buenas, recepción. Es muy pero bueno. no hay oposición. Bueno, Eso yo creo que es, es el cierto, elemento ¿no? más clave, ¿no? Pero igual, no, digamos, hay que darle mérito en el sentido de... Exacto, sí, yo le doy el mérito y me parece que va bastante bien dentro de todos los problemas que Claro puedan que el plan de tener. ajuste es brutal. Es brutal. Es brutal. Los grados, el nivel de esta sociedad, digamos, ya sea de apoyo o de omisión, como decía Tal cual. la Orlando, ley católica. ustedes tuvieron que negociar con el Fondo Monetario también. Exacto, sí. Y fue como siempre, bueno, es una obligación, para algunos es una restricción, tenés que hacerlo. Claro, no hay más remedio. ¿Cómo fue ese vínculo? ¿Fue tan complejo como el que vemos ahora? Hay una relación, obviamente, Yo no creo fácil. que ahora ¿no? es más fácil, porque en aquel momento bajar el gasto público era como imposible, porque no había, digamos, un límite para poder establecerse. Y teníamos que negociar todo con el Fondo Monetario Claro. Internacional, que exigía baja del gasto público. Es lo que siempre exige. Sí. O sea que ahora el gobierno, dentro de todo, ofrece ya como política la baja del gasto público. En ese sentido está mejor que en aquella época. Pero nosotros en aquella época tuvimos una negociación dura con el Fondo Monetario, Muy dura. que después llegamos a un acuerdo y efectivamente con eso anduvo bien. Pero yo creo que ahora ya está como logrado eso del fondo. Solamente nos faltaría que nos dieran más plata. Claro, que no es poco. Que sería lo único. ¿Cómo influyó en la relación muy buena que el presidente Menem logró construir con los Estados Unidos? ¿A usted les ayudó eso? Sí, nos ayudó mucho. ¿Cómo exactamente? Básicamente porque el Fondo Monetario depende mucho de Estados Unidos, en ese sentido nos ayudó mucho, y además tuvimos lo que llamó Guido Di Tella las relaciones carnales con Estados Unidos, que se llamó así, que había una muy buena relación con ellos. Yo creo que también ahora Milei y todo el equipo tienen una buena relación con Estados Unidos, aunque allá hay dos candidatos que son dispares. Claro. Una cosa son los demócratas, que son muy izquierdistas, digamos, podemos decir acá, desde el punto de vista El nuestro. pregobierno especialmente. Más que en esa época, porque en esa época eran más moderados, ¿no? Eran más moderados, no Sí, había claro, tanta bien, diferencia. Con Clinton. Bill Clinton. No, Yo digo Clinton, Bill, al contrario, porque quería fuera bajar Bill. el gasto público, Sí, o sea, claro. dentro de todo era más parecido. Sí, sí. En cambio ahora Bueno, el Trump ministro de quiere Economía bajar de el gasto. Clinton era muy Claro, ortodoxo. claro. Clinton, Nosotros ahora escribimos un artículo diciendo la deuda pública de Estados Unidos es el 99% del producto. Evidentemente está sobrepasada, Claro. pero no hay ninguno de los dos candidatos que hable del tema, salvo Bush, que a veces
insinúa como un problema, Claro. pero no se pone en la posición. Claro. Tienen alguna Argentina. ventaja de tener a Washington, ¿no es cierto?, en el billete y no tener al Gauchito Gil, ¿no? Claro, eso sí. Todavía ellos pueden emitir. Una máquina acá, tiene una máquina. La máquina propia. Una máquina propia. Cada tanto hay un selling, un techo a la Claro, deuda. que es nuestro problema, Que ¿no? finalmente después se sobrepasa. Claro. Pero yo creo que ya no puede haber más selling al tema de la deuda americana porque está medio complicado con China y se Ya está tiene, produciendo claro. una variante distinta en el poder mundial. Claro, ya es un problema de gobernanza internacional eso. Orlando, explícale a mi vieja la relación entre el ministro de Economía y el presidente del Banco Central, ¿no? Yo crecí suponiendo que tenían que ser, bueno, un Banco Central independiente, autónomo, Sí. como el peruano, que uno lo idealiza. Vos porque no fuiste de la coordinadora. Puede ser. Y sin embargo, uno ve que ahora no solamente hay coordinación, sino que fueron socios el ministro y el presidente del Son Banco socios. Central. Ustedes tuvieron, bueno, presidentes de mucha personalidad, Javier González Fraga, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. ¿Cómo era el vínculo? ¿Cómo se El coordina? vínculo nuestro con el Banco Central era uniforme, o sea, teníamos una muy buena relación. En el caso de Perú, también el Banco Central es muy independiente, Muy independiente. pero en la Constitución de Perú dice que la deuda pública no puede superar el 33% hay un límite. del producto. Claro. O sea que es muy independiente, pero siempre y cuando se cumpla eso otro. Que cada tanto se pasan un poco, Sí, sí. después tiene que retroceder. Pero esa es la clave de por qué Perú anda bien, a pesar de que los presidentes andan Ahí mal. sí que hay un mástil. No, bueno, Claro. se fragmentó la política y nunca se recuperó. Bueno, en la ¿no? época de Alfonsín el Banco Central tenía su independencia, pero porque estaba Alfredo Concepción que estaba peleado con Zurbil por eso. Era una pelea personal, no era pero era algo institucional, ¿no? ¿Y vos recomendarías que el vínculo en el mediano plazo debería efectivamente volverse independiente? O sea, tiene que haber... Yo creo que sí, que tiene que volverse independiente y la moneda tiene que ser como el peso moneda nacional, que duró desde 1890-91 hasta 1945, prácticamente sin inflación en todo ese tiempo, porque el Banco Central actuaba con independencia y el gasto público no era una barbaridad. En esa época la deuda pública argentina con respecto al PBI, nosotros hicimos un libro grande Sí, que pero contiene extraordinario. la historia argentina. Sí, claro. Extraordinario. Empalmado todo, porque eso se tenía, pero por etapas. Hicimos el empalme y la deuda pública argentina era el 25% del producto. No, increíble. Entonces no hacía falta tener más que eso, yo creo, Claro. porque esa es la clave. Ahora tenemos una deuda que está cerca de la de Estados Unidos. Claro. con respecto Es cierto al que en producto. 1890 ¿no? fundimos el Baring Brothers, ¿no? Casi. ¿no? Casi, pero se casi, recuperó. no llegó. Es- Sí, es- y bueno, era el Baring. Y teníamos a Pellegrini acá, No ¿no? era la Banca Nacional del Laburo, era el Baring Brothers. Pellegrini era... Y estaba Carlitos Pellegrini. Algo de espalda tenía, Sí, ¿no? sí, por el Jockey Club. Tal cual. Aunque yo fui a Buenos Aires, quiero aclarar para que nadie dude, ¿no? La diferencia. Siempre, yo también fui al Nacional, lo de colegios. Quilmes. Orlando, siguiendo con esta cuestión digamos, de qué es el Tesoro, qué es el Banco Central, acá hubo un esfuerzo del gobierno de limpiar el balance del Banco Central, Sí. que efectivamente estaba un poquito ensuciado en todo este Estaba bastante desequilibrio. sucio, la verdad. ¿Por qué eso es importante? Otra vez, para mi vieja que es profesora de música, ¿por qué es importante tener un Bueno, balance del porque el Banco Central tiene que poder hacer su política propia. Si tiene un sistema automático de emisión de dinero, como eran, por ejemplo, la LELIC, evidentemente no lo puede hacer, por más que lo quiera hacer, no lo va a poder hacer. Entonces se tuvo que eliminar esa deuda automática del Banco Central, pasarla al Tesoro reducida, y de esa manera se encontró una solución que inclusive yo mismo dije que era parecida a la de Herman González cuando puso Tal cual. los bonos 89, que inclusive afectaban al sector privado, Sí, claro. del Banco Central al Tesoro. Evidentemente, eso no le gustó nada al gobierno. No. No le gustó. Ahora, En plan Bonex ahora fue como una especie de- pasarle la deuda al Tesoro, ¿no es como pasársela a tu esposa? Es más o menos como pasar de mano derecha a la mano A izquierda. la mano izquierda, peor todavía. Pero es cierto que el Banco Central nunca defolteó, ¿no? Tiene una reputación. No defaulteó nunca. Pero porque puede emitir toda la cantidad que quiera. Claro. Pues en aquella Claro, época... pesos, ¿no es cierto? Pesos. Porque en Argentina tenemos eso, ¿no? Por un lado, el Banco Central puede alimentar el juego del estanciero o el Monopoly. Monopoly. Pero en algún Monopoly. momento eso se puede pasar a los dólares, ¿no? Y la máquina de hacer dólares la tienen los privados aquí en la Por Argentina. supuesto. No es Además, Venezuela. nosotros no tenemos muchos dólares en el Banco Central,
lo que llamamos las reservas netas, porque las que se publican son las brutas, que incluyen los swaps, etcétera, y otras cosas más, sí, depósitos todo del eso sector privado. Las netas son casi cero o están muy cerca de cero. Entonces eso es débil para enfrentar una salida del cepo. Claro. Porque si viene una corrida, si viniera una corrida, sería muy difícil. Sí, haría los de cuernitos. afrontar. No, bueno. Pero es un escenario. Este componente de pragmatismo que muestra el gobierno, para algunos es algo positivo, para otros es algo que de alguna manera, bueno, contradice Para los puristas. las promesas de campaña. Por ejemplo, dolarización pasó a un segundo plano, ¿verdad? Claro. Salir del cepo de forma casi automática también. ¿Para vos es un atributo que le da credibilidad al gobierno, que lleva tranquilidad a la sociedad o que genera desconfianza en los inversores? Yo creo que las dos cosas, o sea, salir del cepo le da confianza a la gente porque va a haber un solo tipo de cambio, Claro. que va a poder comprar lo que quiera si puede, y también le da confianza a los inversores externos, por más que ahora tengan la ley esta RIGI, RIGI. que les brinda ventajas impositivas y les brinda una situación permanente por 30 años, evidentemente falta consolidar la creencia política de que eso se va a cumplir, no que va a ser un papel que se va a terminar pronto. En el próximo bloque, con más tiempo, vamos a charlar si era posible salir del cepo de entrada, Rápido, ¿no es ¿no? cierto? Y todas estas cuestiones y cómo puede hacer el gobierno para ir acrecentando divisas en el Banco Central, ¿no? Que es el talón de Pero Aquiles. antes del corte, Orlando, una pregunta personal. Te levantabas, ibas a laburar como viceministro de Economía. ¿Qué pensabas? ¿Ibas en edad? ¿Te llevaba el chofer? ¿Ibas con los diarios? Sí. En esa época, por suerte, no había teléfono celular, tenías más Y tranquilidad. casi no dormía de noche porque estaba preocupado por todos los problemas que había y en algún momento fui responsable único contra Claro. la hiperinflación. Claro. Entonces dormía muy poco, iba temprano a la oficina porque yo estaba acostumbrado de Bunge a ir a las 9, o sea que a las 9 ya estaba en la oficina y teníamos que resolver todos los problemas que se avecinaban y todas las entrevistas que teníamos 3 o 4 secretarías para atender a distinta gente al mismo tiempo y realmente dormíamos muy poco. Íbamos con los choferes, obviamente que iban muy rápido. Claro. Eso sería una Que te desventaja. despertaban eso por el quickie. ¿Y qué sentías? Al final del día, ¿a qué hora ibas a tu Sentí casa? agotado. Yo llegaba a las 10:30 de la noche 10:30. a casa, evidentemente agotado. No hay horario. Los chicos me veían un poquito y ya se iban a dormir porque Claro. entraban temprano al colegio. Al otro día los veía un poquito en el desayuno. Pero bueno, en la época mía era muy dura. El ser este puesto, digamos, exigía un sacrificio muy grande. Personal impresionante, Sí, ¿no? personal, importante, enorme. efectivamente. Bueno, pero gracias a eso pudimos salir de esa hiperinflación y ahora si tenemos 4% nos parece quizás mucho comparado Qué época. con otros países, pero no está tan mal. No. Ahora vamos a un breve corte y enseguida vamos a volver. La verdad que la audiencia pueda comprender lo que significa la responsabilidad de tener que definir la política económica del país no es algo menor y te agradecemos mucho, Orlando, porque lo estás Gracias. creo yo, haciendo con una franqueza. Yo estoy anotando todo acá. Uno le exige a los funcionarios muchas veces, pero no se ponen los zapatos de los funcionarios y me parece que es por lo menos algo el tema para, humano es- para valorarlo. Ahora crucial. volvemos. Bien. Esto es El Tornillo aquí en el canal de la ciudad, no se vaya. Zorrillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en El Tornillo, por el canal de la ciudad, estamos charlando con Orlando Ferreres. Orlando, se habla mucho de la dinámica del gabinete ahora, ¿no? Sí, De la coordinación entre distintas áreas. Tal vez ustedes tenían un ministro de Economía, un Ministerio de Economía más tradicional, donde eran, digamos, tenían más le dimos capacidad. credibilidad a Menem, que venía también un poco nacionalista. Voy a hacer el salariazo, voy a defender contra las Malvinas. El Menem de las con patillas del patillas. Y nosotros le dimos una credibilidad para las empresas. Claro. Al ser Bunge y Bor el ministro de Economía, eso le daba una credibilidad que es como si hoy nombrara ministro de Economía a alguien de una empresa grande o la empresa misma. Haga el PRI. Ahora, eso, por ejemplo, con nosotros fue una época convulsionada, como siempre la Por Argentina, supuesto. había problemas de denuncia de corrupción, problemas de gabinete, reemplazo de ministros de otras áreas. ¿A ustedes afectaba eso? ¿Sentían que esto constituía algún obstáculo para desarrollar su programa de política económica? ¿Que había algún efecto reputacional? ¿Cómo manejaban ese? No, nosotros teníamos previsto estar por 6 meses, eso fue lo que hablamos al Ok. principio. No teníamos previsto más que llegar a diciembre del año 89 y eso era lo que nosotros íbamos a apoyar.
no quedarnos para siempre en el Ministerio de Economía, porque, digamos, pueden empezar los juicios y había una serie de riesgos que no se querían correr. Claro. Entonces nosotros teníamos previsto eso de entrada. O sea que no estaba previsto que continuáramos. Pero, digamos, Cavallo quería ser el ministro. Claro. Fue Herman González. Claro. Por un Estaba de tiempo- canciller. Claro. Caballo era canciller y estaba haciendo su trabajo bueno con Inglaterra para arreglar el tema de las Malvinas, etcétera. Totalmente. O sea, no pudo ser ministro de Economía de entrada, pero a él le gustaba ser ministro. Inclusive él quería que nosotros hiciéramos la convertibilidad, pero tenemos solamente 80 millones de dólares Claro, no había recursos. y necesitamos 3.000, aunque más no sea, para Orlando, y poder el hacer la mito convertibilidad. urbano, esto que Techini iba a poner plata, ¿te acuerdas que siempre circuló eso, ¿no es cierto? ¿Fue de verdad eso? No, eran solamente conversaciones, pero no había nada concreto. No, efectivamente, así que eso eran más bien rumores que no se concretaron nunca. Claro. En el sentido más humano de la palabra, ¿qué te llevaste de la experiencia en el sector público? ¿Qué aprendiste? Bueno, aprendí mucho porque yo había trabajado 23 años en Bunge, Claro. o sea que era del sector privado prácticamente. Si bien era economista, ya estaba como gerente, había ido a Harvard para estudiar business y estaba dedicándome a los negocios. Cuando me nombran ministro de Economía, tuve que renunciar a ser vicepresidente ejecutivo de Compañía Química y varias empresas que estaban Del dependiendo de Compañía Química, del grupo, y efectivamente eso fue un poco doloroso. Pero también tuve la experiencia de estar del otro lado del mostrador, que es el sector público, y ver los problemas que existen ahí adentro y tratar de arreglarlos. Y después pasé a ser economista como consultor, porque entendía lo que era el sector privado y entendía lo que era el sector público, y la combinación de ambas cosas es lo que llamamos la consultoría, que trata de decir qué es lo que va a pasar, independientemente de que si el gobierno tiene o no un plan económico. Claro. Porque nosotros tenemos un modelo econométrico que mide las relaciones técnicas entre una cosa y la otra y dice, bueno, la inflación del año que viene, ¿cuánto va a ser? Ya te puedo decir que va a ser de 30%. Ojalá. O sea que tenemos un buen pronóstico Lo firmamos. para el año que viene, pronóstico, ¿no? Pronóstico. Orlando, tanto el gobierno de Alfonsín como el de Menem hubo un cambio drástico de moneda, ¿no es cierto? Claro. Y que generó, obviamente, toda una serie de nuevas expectativas y cortó inercias. En este gobierno, ¿no es cierto?, se hablaba de salir inmediatamente del cepo, cosa que también hubiera sido una especie de shock, ¿no es cierto? ¿Era posible? No, yo creo que de entrada no era posible salir de este cepo y todo el shock que teníamos, porque había que hacer mucho en el sector público, había que hacer mucho ahorro de gastos, y efectivamente todo eso no daba para hacerlo todo junto en un solo día. Yo creo que en ese sentido estuvo bastante bien el ministro y el ministro de Economía, que dio lo que podía dar, más no podía Era ser. muy riesgoso. Era muy arriesgado. Podría haber Podría haber generado otra corriente de hiper, porque ya arrancó con 17.000% según él dice, aunque nunca ocurrió lo de 17.000. No, lógico. Si se seguía así. Claro, y seguía así. ¿Cierto? Hay, ya mirando la coyuntura, ¿no? Sí. Te sacamos del rol de... Bueno, cómo no. Vamos a los bifes. Claro. No, bueno, Vamos a los bifes. ¿cuál crees que son hoy los principales riesgos que corre el gobierno? ¿Ves el atraso cambiario, una recuperación económica que tal vez no sea tan vigorosa como la que esperamos que La haya? famosa La BU, lo que fue. Las reacciones sociales, el costo. ¿Qué ves como riesgos ahora inmediatos? Y yo creo que tiene que salir del cepo en cualquier momento. Eso puede ocurrir de acá a fin de año, pero no puede seguir con el cepo Eternamente. todo el tiempo. Y el momento de salida del cepo es el momento de unificar los cambios. El tipo de cambio libre, el tipo de cambio oficial, y poner un solo tipo de cambio, aunque le quede algún derecho de exportación todavía para eliminar. Pero digamos, ahí corre riesgos en cuanto a salir del cepo y unificar el tipo de cambio. Yo creo que al mismo tiempo que sale del cepo va a tener que hacer una cierta corrección monetaria con el tipo de cambio, porque está más arriba el target que tendría que tener. Por más que el gobierno dice, nosotros mismos hicimos el cálculo desde 1860 hasta ahora del tipo de cambio real, descontando la inflación de Estados ¿Y Unidos. cómo estamos? Y tenemos un promedio que más o menos está en los 1.000 pesos por dólar. Pero en la época que entra capitales,
está más o menos en 700 pesos y con la salida de capitales está en los 1.400. Claro. O sea que si va a entrar capitales a lo mejor está bien 1.000, pero yo creo que no están entrando los capitales, está todavía. costando mucho. Por eso que sería mejor un tipo de cambio más especializado en la necesidad de contar con más capitales, Claro. que es el defecto de Argentina, porque de ahí viene la falta de productividad. Totalmente. Hoy nosotros tenemos una productividad que la sacamos con el Producto Bruto dividido por la cantidad de gente que lo hizo. Y eso, por ejemplo, comparado con otros países, haciendo base en 1970, que no eran iguales, pero con Estados Unidos, hoy le da $155.000 por persona y a nosotros nos da $33.000 por persona. Un quinto, un Eso, quinto, un quinto. Claro. Y eso es lo que pasa. Por eso que la Argentina no está siendo uno de los principales países del mundo, porque su productividad es muy baja y por lo tanto la pobreza es baja y también el desempleo puede ser bajo. Vos sabés que en el centro REA que tenemos ahí en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, hicimos un pequeño estudio sobre cuántos salarios mínimos se necesitan en cada país para poder, por ejemplo, qué sé yo, comprarse un auto. La Argentina es un país carísimo Claro. en esos términos. En dólares. Es un país carísimo en Sí, términos de los todo lo que es salarios. tecnología automotriz y todo lo que Claro. es complejo Y sale muy textiles, ¿no? caro. Con la protección. Y la ropa también. Claro. Brutal, brutal. Te tomo lo del tipo de cambio. ¿Vos crees que hay desconfianza en los actores económicos de que esta política puede ser reversible a futuro, que te puede ganar? No quiero estigmatizar a nadie, un Kicillof por poner una Para tomar el opuesto. Sí, o un Una kirchnerismo reversión. duro y Una reversión. claro, una reversión política, como pasó uno decía, bueno, 2015, 2019, 2019 te ganó de Ciclo. vuelta alguien que va para atrás, o sea, que es como Penélope que teje y desteje, ¿no? Tal cual. ¿Ves que hay ese riesgo que los empresarios están todavía, bueno, midiendo un poquito? Los empresarios miden el riesgo político de hacer inversiones. Efectivamente eso no está controlado. Por más que están dadas las leyes y está el RIGI, aunque es para las empresas grandes de 200 millones de dólares o más. Efectivamente para las pymes no hay un plan No. concreto, que son las que más ocupan gente Claro. y que ahora están pensando en despedir gente, que ese es el problema. Entonces, acá hay que buscarle un aspecto social a este programa de liberalismo muy amplio, pero que se olvidó del aspecto social que es fundamental en el siglo XXI. Orlando, pareciera que este gobierno es muy consecuente con su visión de sacar al Estado de todo, ¿no es cierto? Y creo que si uno le pregunta al presidente, ¿vos estás haciendo gestión? El presidente te va a decir, estoy haciendo gestión cultural, ¿no? Está cambiando la cultura, está pensando en la Está estrategia. bien, está haciéndolo. ¿No es cierto? Pero la gestión del day by day de un gobierno, del Ministerio de Economía, no, con, no sé, miles de decisiones diarias, eso pareciera que está un poco como dejado de lado, ya sea por razones ideológicas, porque es un partido nuevo que no tiene gente, ¿no? Claro, no tiene O sea, gente. eso uno lo ve como un talón de Aquiles. ¿Cómo lo ves vos, ese tema? Sí, yo lo veo como un tema débil, no tener gente, ni diputados, ni Al 10% del gobernadores, Congreso. ni senadores. O sea, con poca gente ha logrado muchos resultados en cuanto a las Increíble. leyes que obtuvo y poniéndose de acuerdo con algunos gobernadores Increíble. para que le voten. Así hay productividad. Ahí sí que hay productividad política. Ahí ¿no? sí. Con 10% del Congreso. Aprendió. Mucho mérito, ¿no? La verdad. Es mucho mérito porque con muy poca gente está logrando muchos resultados. Y también tiene, digamos, errores en la gente porque también echa a mucha gente. Sí. O sea, hay bastantes Eso veces yo te- con bastante Es mal- Robespierre en ese sentido. Claro, con los de él. Bueno, la inestabilidad en la Argentina de los cargos públicos es, no digo una constante, pero hemos visto otras No, experiencias pero tenemos parecidas, presidentes que se protegían, digamos, que usaban, perdón dicho, los funcionarios eran los fusibles del presidente. ¿no es Claro. cierto? Al revés, el presidente era el fusible del funcionario. ¿no? Claro. Ahora el Ahora presidente esa- no se ejecuta. Ahora es al revés. Ahora Al revés. el presidente es el fusible de todo y puede eliminar al que quiera tranquilamente. Yo creo que eso no está bien. Va a tener que lograr, ya lo está logrando con Caputo Claro. y quizás con otros ministros que están logrando que se van asentando, Asentando. y Sí, logrando. inicialmente es ciertos una muestra de resultados. poder. Sí. Y después pasa a ser, como todo en la vida, ¿no? El simpático pasa a ser insoportable, el serio pasa a ser aburrido. ¿No? Guarda Tal con los cual. ciclos en la opinión pública. Siendo un poquito un tema más estructural, decía Luis recientemente que acá hay la sensación de que en Argentina siempre se queda sin dólares en algún momento, ¿no? Ah, Sobre sí. todo cuando aumenta mucho el La consumo. restricción externa. Aumenta mucho. Hay una señora que habla de eso muy a menudo.
Vos trabajaste en una corporación que estaba diversificada, que tenía una pata industrial, pero que era básicamente, digamos, representante de la agroindustria, como, Claro. como Bunge Born. Ahora es Bunge, ¿no? Perdió la otra parte del apellido. Bunge perdió las empresas, pero sigue siendo facturando lo mismo que antes. Es un grupo multinacional enorme, ¿no? Internacional cotiza en la bolsa de New York, Sí, o sea claro. que ¿Vos ves todavía en la Argentina esos conflictos tradicionales entre campo y ciudad, esa visión, a mi entender, un poquitito anacrónica, ¿no? Para comprender los desafíos hacia adelante de la economía? ¿Siguen siendo eso algo que influye en los actores económicos, en los actores políticos? ¿O es simplemente una expresión de una visión anacrónica de la política que no tiene que ver con la yo creo que es realidad? medio anacrónica, porque digamos, el presidente, por ejemplo, estuvo en la rural y habló a favor de que iba a hacer todo lo que el campo estaba pidiéndole, por más que no lo podía hacer en ese No, momento, lógico. pero diciendo, bueno, lo voy a hacer. Y también con la industria y con el comercio, con todo lo que es turismo o minería, está teniendo una buena relación. No se ve un problema de campo versus ciudad, más bien se ve cierta unidad para poder ver cuáles son los sectores rentables, y lo ideal sería hacer un estudio de cuáles son los sectores rentables, cuáles son los sectores que pueden ser rentables o no, ¿Y cuáles no? y cuáles son los sectores que no son rentables. Y para estos últimos también hay una solución, que es ofrecerle crédito para que puedan pasar a algunos de los sectores rentables. Claro. Ahora acá tenemos dos estructuras muy grandes, digamos, subsidiadas, por la Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Todas las compras que se hacen en China a partir de ahí, y la industria automotriz. ¿Y cuál es tu punto de vista al respecto? Bueno, acá tenemos muchas fábricas automotrices, demasiadas comparado con lo que es Europa, que tienen una por país o algo así. Y no exportamos demasiado. Claro, no exportan mucho. Acá tenemos varias industrias, pero que, digamos, tenemos el arancel externo común del Mercosur, que es de 35%. Muy alto. Y eso deja muy liberado a lo que se puede hacer. Por eso que la mayoría de las automotrices están básicamente con su mayoría en Brasil, no acá. Claro, Digamos, y por eso entonces, exportamos muchas piezas, importamos muchas podemos piezas. exportar. Nosotros nos dedicamos a las camionetas Claro. y ellos se dedican a los autos. Claro. Así que, pero yo creo que la protección externa común de 35% hoy en día es muy alta. Tendría que ser mucho más baja para permitir la competencia del resto del mundo, como fue el caso de Chile, que logró acuerdos con distintos países para poder exportar. Y, por ejemplo, hoy exportan fruta a China y no les cobran ningún derecho de exportación. ¿Y en la ley Ómnibus hay algo de eso para atacar este problema? Yo no lo vi. No directamente. No directamente. Si tuvieras que intuitivamente, vos decías que hacer un estudio de cuáles son los sectores potencialmente competitivos, uno escucha, uno puede leerlo, algunos colegas tuyos hablar al margen de, obviamente, energía y minería, sectores como el turismo, la pesca, los servicios profesionales de alto valor agregado, que muchos exportan, ¿no? El software y demás. ¿Vos crees que, digamos, eso puede convertirse en el nuevo motor de una economía más moderna, más integrada al mundo, más dinámica, más competitiva? ¿Alcanza con eso? Sí, yo creo que sí. O sea, los sectores que vos mencionás, obviamente son los rentables. Pero queda el problema de los que pueden ser o no rentables, que son aquellos en los cuales tenemos problemas de proteccionismo. Textiles, por ejemplo. Textiles es un ejemplo muy claro. Digamos, por eso que también lo sacaron al representante, al asesor del ministro. A Tere Garagosian, que es amigo de la casa, estuvo con nosotros acá. Es un amigo de la casa. Sí, claro. Perfecto, pero él está con el proteccionismo, aunque él anda bien con su industria, Muy bien. no tiene ningún problema, pero en todo lo demás sí. Efectivamente, ese es un sector que está, digamos, en la cuerda floja para estudiarlo. Pero, digamos, hay Por otros... un lado, materias primas tenemos, ¿no es cierto? Y hay diseño, hay creatividad. Pero el Tendríamos que algodón exportar. argentino, yo que trabajé en Grafa, A ver, sabía que claro, la claro. parte de cuánto se mide el algodón argentino, ponerle 16, un puntaje que se le da, el algodón peruano es 32. Mucho O mejor sea calidad. que mucho Claro. más, mayor calidad. Claro. Ahora, claro. eso te dicen con una carga tributaria razonable, con un costo financiero razonable, con leyes laborales Claro, razonables. bueno, todo eso Con sí. fletes. Por eso somos todo- competitivos. Y tal vez tengan razón, ¿verdad? Sí, puede ser que si uno tuviera todo bien manejado y estuviéramos en una economía libre y sin ningún tipo de interferencia, o por lo menos con muy poca interferencia, Argentina sería mucho más rentable,
como ya lo fue desde 1890 hasta Claro. 1930. Ahora, Orlando, ahí necesitamos realmente un cambio cultural, ¿no? Porque la Argentina se acostumbró mucho a ser estadocéntrica y gasto público dependiente. Los privados, digo, ¿no? Claro, Yo me sí. acuerdo en el Ministerio de Economía llamaban a los supermercados para que paguemos los salarios del 0 al 5, ¿no? Y Claro. lógico, y sí, lógico. No, porque nadie pregunta en un supermercado, ¿vos trabajás en empleo público o No, empleo privado? consumidor. Claro. A ver qué ibas a cobrar, a ver cuándo tengo que poner el aumento. Claro, si la plata circulaba, ¿no? La polémica respecto de la obra pública me gustaría... Bueno, para nosotros eso es un problema serio, porque el hecho de decir yo no voy a hacer obra pública y prácticamente eliminar el gasto público en obra pública, es un tema muy duro. Ahora se quiere hablar de pasarlo a las provincias. Sí. Claro, O porque no bueno, deja de ser un a los- motor o a los de la municipios, dinámica Pero no hay económica, ningún ¿no es cierto? mecanismo legal que permita al sector privado poner obras y poder hacerlas, porque no existe el financiamiento para Claro, eso. O sea que ¿Vos pensás que ahora sí, desviándose el financiamiento hacia lo privado, porque el Estado demanda menos crédito, Claro. ahí hay un tema interesante? sí, pero ya se comprobó de que a veces estaba cobrando, porque el riesgo país es una cosa clave en todo Claro, esto. claro. ¿Cuánto da? 1.500 a 1.600 puntos de riesgo país. Uruguay tiene 250 puntos de riesgo país, no le cuesta nada conseguir fondos. Pero Argentina tiene ese número tan alto que no puede acceder al mercado de crédito internacional. Claro. Entonces tenemos un problema serio que es cómo bajar el riesgo país. Y esto depende mucho de cómo esté el gasto público y que se crea que el gobierno va a pagar bien todos los bonos. Porque por eso es que ahora tuvimos un aumento del riesgo país de 1.200 a 1.500, aproximadamente 1.600, porque se decían ahora no va a pagar los bonos. Efectivamente no es que no vamos a pagar los bonos, pero existe mucha duda Hay incertidumbre. de los que invierten dinero acerca de qué es lo que va a hacer Ahora, el gobierno. el ministro Caputo es un especialista en buscar dinero, ¿no es cierto? Sí, por ¿Y vos supuesto. pensás que es posible que la Argentina consiga un préstamo, inclusive privado? Sí, puede conseguir un préstamo, pero con distintas contraprestaciones de garantías de organismos internacionales. Ahora se está hablando de un préstamo a Santander que puede ser de 1.000 millones de dólares, pero él necesita 10.000. 10.000. Por eso que necesita mucho más que lo que puede darle un Ahora, qué banco. paradoja, ¿no? Porque dice, la Argentina está llena de dólares, pero no el Banco Central. Claro. No, los argentinos están llenos de dólares, no Argentina. Es una No diferencia es Argentina. Es cierto. muy importante, ¿no? Es cierto, porque Vos nosotros siempre fuiste más individualista que yo. calculamos cuántos dólares tienen los argentinos, tomando en cuenta que hay una parte que se va de alguna manera al exterior cada año y cada tanto se hace un blanqueo, pero que nos da muchos resultados. Claro, O con si respecto a bien la fuga resultó, es- el de Macri dio 116.000 millones, Sí. pero siempre y cuando no se trajera al país Claro. nada. O sea que sigue estando afuera. Y eso cada vez va Sí, la vemos así, creciendo Brother más. Luis. ¿Cuánto es la plata que tenemos los argentinos Claro. en el exterior? Estimativamente un producto bruto o algo más. Impresionante. Casi 450 Imagínate eso millones. volcado en la economía, ¿no? Y bueno, con eso estaríamos bien, pero no hay forma de encontrar la solución que era, en un momento dado, dijeron que era la dolarización, pero ahora Y estamos respecto a lejos. eso, Orlando, ¿vos cómo te colocas frente a la dolarización? Yo me encuentro, digamos, bastante incierto con respecto a la dolarización, porque veo también que el dólar tiene mucha deuda en Estados Unidos, Claro. el 99% es deuda pública, efectivamente, y ninguno de los dos nuevos candidatos piensan mucho acerca de esa deuda que tiene Estados Unidos. Entonces, entrar en un país que tiene ese problema, yo lo miraría con sumo cuidado. Orlando, estamos súper agradecidos. Hablo por mí, pero seguro que Sí, no, absolutamente. la sensación es que estuvimos con un sabio. Así que Muy muchísimas bien. Hemos gracias. aprendido Un placer. Gracias a ustedes. No, Un muchas gustazo gracias. enorme. Luis, como siempre nos quedamos reflexionando después de estas entrevistas que son tan nutritivas. Te hizo recordar algo, ¿no? Sí, porque vos le hiciste una pregunta a Orlando sobre la cuestión del apoyo de Estados Unidos, si era importante. Y Baglini, ese gran legislador que tuvimos, Mendocino. mendocino, del radicalismo. Fue diputado y senador, ¿no? Las dos Fue diputado y cosas. senador. No fue gobernador, esa maldición, ¿no? De que los mendocinos ilustres aquí no son gobernadores en Mendoza. Es Es- cierto. Viste, es ese país tan parecido. Bueno, son los chilenos preandinos, yo digo, ¿no? Están desesperados. De la precordillera. Viste que no tienen reelección, esa cosa. Y entonces me contaba ahí Baglini que el presidente lo llamó en uno de los primeros viajes a Estados Unidos, donde tenía que ir a pedir. El presidente Menem. Presidente Menem. Llama un radical. Y que dice, dale, compadre, salime
de traductor. Y dice, pero si tenés traductores fantásticos en la Cancillería. Pero yo solamente confío en vos. Dale, hermanito. Entonces lo llevo a Baglini. Y lo llama como a la 1 de la mañana. Dice, vení, que te necesito de un pire. ¿Cómo de un pire? ¿Para qué? Sí, porque vamos a hacer un partido de tenis con los del Departamento de Estado. Y yo que tengo que vos venís. Entonces, imagínate vos, Baglini, que era bastante voluminoso, se sube a la sillita, ¿no? Y entonces están ahí dándole, juegan dobles, ¿no es cierto? No sé con quién estaba jugando Don Carlos, y en un momento hay una pelota disputada, pum, que pega en el fleje, o por ahí. Y no había, ¿no? El VAR. Claro. Y entonces Baglini agarra y le da el punto al señor presidente, a Menem. Lógico. Y entonces Menem se acerca a la silla y dice, gordo, tenemos que perder esta, así te da la guita. La sabían Es todas, buenísimo. la sabían todas. Es buenísimo. Son los sacrificios que no hace, ¿no? Por supuesto. Mirá que a Menem no le gustaba perder ni a la nada, bolita, ni a la decía, bolita, ¿no? a nada. Bueno, miren que jugó al tenis con el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Con Sí, Bush claro. padre. Bueno, era la política del Polideportivo de Olivos. Tal cual. Que daba sus frutos, hay que decirlo. Sí. Por eso digo, en este momento, ¿no? Es tan crucial el apoyo de los Estados Unidos, pero el gobierno se ha jugado mucho al triunfo de Trump, ¿no? Y ahí hay dos cuestiones. Una es que Trump asume de enero y después vamos a ver 20 de enero. cuándo mira Si la ga- Argentina. si gana, ¿no? Y el otro tema es ese, ¿no? Porque Kamala Harris viene por los palos. Bueno, ¿ves los sondeos, Luis? A ver, contame. Yo tengo una especie de obsesión con el sistema político Entre norteamericano. otras obsesiones. Sí, las tantas. Y la verdad que hoy hay un final abierto, ¿no? Porque Claro. Bueno, pero ya es un tema, ¿no? Porque con Biden se pensaba que era un picnic, un piquiniqui. Sí. ¿No es Y cierto? de hecho, la verdad que Trump ganaba en los principales estados. Recordemos que hay colegio electoral, entonces hay como 7 estados donde la elección todavía está relativamente indefinida, Claro. entre ellos Wisconsin, Michigan, ¿No hay Pensilvania. como una reversión de lo extravagante? Te digo, en Gran Bretaña, ¿no es cierto? Gana un inmigrante pakistaní, casi de familia pakistaní, no es un inmigrante él, casi un burócrata. Sí. En Francia, vos lo adelantaste, ¿no es cierto? Contra la estridencia, lo de siempre. Sí. ¿Viste lo cíclico, no? ¿No hay como una especie de cansancio de las figuras exuberantes? Yo te diría que en el caso... Porque Kamala es una washingtoniana, diríamos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ella fue muchos años senadora, antes fue procuradora de California, pero totalmente. ella estudió en Washington, en la universidad característica de la comunidad africana norteamericana, se llama Howard, Claro, que queda en la claro. parte pobre, digamos, de Claro, comillas. que no es la de Harry Potter. No, de la ciudad de Washington. Claro, queda en el lugar bravo de la ciudad Bravo, de Washington. ¿no? Sí, señor. En el, No en digamos, Georgetown. Exacto, no la No, parte no es patricia, Georgetown. no la parte que se ve en las películas. Claro. Bueno, ahí lo que en principio uno ve es que la política norteamericana con Biden de candidato estaba, te diría, en 2 cilindros, ¿no? Ni siquiera en 3. ¿no? Y ahora ves el motor funcionando a pleno, con muchos jóvenes y sobre todo mujeres que están entusiasmados con la candidata Eso es muy demócrata, importante. ¿no? Porque en Estados Unidos, siendo reducido el número de gente que va a votar, entonces quien va a votar o quien se queda en la casa, pero decide las elecciones, ¿no es cierto? Porque depende de qué grupo. Es definitivo. Es el primero que está registrado para votar y aparte luego el voto es optativo, con lo cual si no te van a votar los tuyos, bueno, Claro. Yo difícilmente... fui observador puedan varias ganar la elección. veces en los Estados Unidos y viste cómo es eso, ¿no? El voto, bueno, uno puede votar aunque no esté registrado, pero se va a un sobre. Sí, ¿no? claro. Y yo le pregunté a una autoridad electoral en Georgia, le dije, pero ¿puede votar entonces una persona en un estado y en otro? Me dice así, ¿y qué pasa? Dice, le hacemos un monumento, porque acá la gente no me vota, No, querido. claro, no va a votar. Bueno, hay mucha gente, vos sabés que vota antes, ¿no? Claro, Hay un voto anticipado claro, por es- correo, que es polémico, porque esto para algunos puede ser fruto de manipulación, otros dicen que es imposible, Claro, por sí, supuesto sí, ese se voto vota por está correo, abierto. Pero cuando llegue la elección, un 20% de la gente ya votó, lo cual es medio extravagante para nuestra concepción de lo que implica un comiso en la Argentina. por Claro, lo los menos. secuestradores no podrían decir, se decidieron en el último momento. No, claro, porque ya se habían decidido Viste la de siempre, mucho antes. un cambio abrupto. ¿Quién le iba a Llega pensar? finalmente, Luisito, el momento más esperado de la semana, el de los premios Tornillo. Esta semana le vamos a otorgar, Luis, el Tornillo Negro Ajá. al ex secretario de culto, el señor Francisco Sánchez,
que, no sé si te acordás, tuvo una Claro. especie de reivindicación de la Inquisición. Si vos ya le habías dado No, una sugerencia. salida. Perdón, no, digo, un tornillito. Un tornillito Y ahora el de bulón. sugerencia, lo invitamos a reflexionar respecto de su Y renuncia. no reflexionó. Reflexionó tardíamente, pero finalmente renunció, con lo Sí. cual le agradecemos su deferencia, que tiene otro tornillo negro para Muy que merecido. le recuerda muy la merecido, función muy pública. merecido. Acá está, que lo venga a buscar. Y yo tengo el tornillo dorado. Mira, vamos a tener dos ganadores. Uno, por un lado, la bancada de diputados que aprobó el presupuesto universitario. Y por el otro lado, Alejandro Finocchiaro, que fue ministro de Educación de Mauricio Macri, por un proyecto de ley para mantener las escuelas primarias abiertas. ¿Cierto? ¿Servicio público qué significa, Luis, exactamente? El servicio público significa algo que es indispensable y algo que hay que mantener. Como los Porque hospitales, si ¿no? Porque si no, vos La estás guardia de dando- los hospitales, por Totalmente, ejemplo. porque si no vos estás dando un mal público. Y el Estado tiene que dar bienes O públicos. sea, hay No una puede ser huelga un Estado ahora inmerso. y las escuelas tienen que tener... Así es. Así que, tornillo dorado para la bancada, opositora en este caso, que aprobó el presupuesto universitario, y para Alejandro Finocchiaro. El equipo del tornillo reflexionó mucho respecto de qué tornillo deberíamos darle a Alberto Fernández. No hay tornillo posible. No, necesitábamos un flete muy grande que no daban las calles para trasladar semejante bulón, y entonces hemos declarado desierto. No hay color. No, Pensamos en no, el color marrón no. pensando Y no daba el presupuesto pensando de- en Guillermo O'Donnell, pero Sí, no daba el decimos, presupuesto no del vale canal de la nada. ciudad para comprar semejante fijación. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Ha sido El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Que tengan una gran semana. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.